Soy Ángel Guirao y tuve un contacto muy estrecho con Pedro Ballesteros en la época en que fui subdirector general de Inspección Sanitaria del INSalud de 1994-2002. Pedro, como gerente de UNIPSA, intermedió para encontrar la compañía que asegurara la responsabilidad y participó activamente en la formación y el desarrollo de la comisión de seguimiento y de todo el entramado de informes de inspección que tuvo tanto éxito que luego fue replicado en las diferentes comunidades autónomas. No cabe duda de que la arrolladora personalidad de Pedro Ballesteros, junto con su perseverancia en el trabajo y su conocimiento del sector, fueron claves en este éxito. Si hay algún rasgo que hay que destacar de la personalidad de Pedro, es sin duda su calidad humana, su gran corazón. Esto le hizo acreedor a un respeto y a un cariño que hará que nunca lo podamos olvidar. Allá donde estés, Pedro, un abrazo muy grande. Hola a todos, soy Gonzalo Iturmendi. Este es un mensaje para familiares, amigos y compañeros de trabajo de Pedro Ballesteros Quintana, a quien siempre aprecié por su coherencia, por su lealtad, por su buen hacer profesional y sobre todo por la maravillosa persona que resultó ser durante muchísimos años en las relaciones de trabajo que pude mantener con él. Por lo tanto, en honor a Pedro y en honor a su memoria, vaya este recuerdo que lo hago para todas esas personas vinculadas con el mismo. Un fuerte abrazo, amigos. Conocí a Pedro allí por el año 1990, cuando desde el Instituto Nacional de la Salud se estaba explorando cómo se encontraba el mundo asegurador para la responsabilidad civil patrimonial en el ámbito sanitario. En estos momentos Pedro ya demostró su talante como una persona con grandes dotes y capacidades para desarrollar la gestión que se le había encomendado. Pero yo no voy a comentar las cualidades profesionales, porque creo que habrá personas que lo puedan expresar mucho mejor que yo. Durante estos 30 años hemos tenido diversos encuentros y le recuerdo como una persona cariñosa, amable, cercana y que siempre que nos veíamos, tanto él como yo mostrábamos una gran alegría. No sé si sería por eso de que ya te vas haciendo mayor y la nostalgia del pasado la tienes ahí muy presente, pero bueno, esa era la realidad. Es una persona que creo que nunca olvidaremos todos aquellos que le hemos conocido. Y desde aquí quiero mandar un beso muy fuerte y un gran abrazo a todos los que pudimos disfrutar de su amistad y sobre todo muy especial a su familia. Hola, soy Rafael Rodríguez de Extremadura. Tuve la oportunidad y el placer de conocer a Pedro en el año 2003-2004 con motivo de la transferencia sanitaria a nuestra región. Entonces era responsable del Servicio Extremeño de Salud en el área de aseguramiento sanitario, responsabilidad patrimonial, y desde luego fue un placer conocer a él y a todo su equipo y aprender, porque la verdad es que necesitábamos y mucho aprender de toda esta materia. Pero sin duda sí destacaría lo que ocurrió ya después, cuando tuvimos que abandonar las responsabilidades que teníamos en el Servicio Extremeño de Salud y que demuestran la talla ya no solo profesional, sino también humana de Pedro, porque seguimos de alguna forma manteniendo relación, cuando ya no había relación profesional ni relación contractual, y ahí donde las personas demuestran la categoría que tienen en cada momento de la vida. Y para nosotros, que estábamos pasando un momento complicado, fue muy importante saber que Pedro y su gente estaba ahí. Un abrazo muy fuerte, mi más sentido pésame y mucho ánimo para toda su familia y allegados. Buenos días, soy Sebastián Vera San Juan. Hoy voy a hacer una breve semblanza sobre mi querido amigo Pedro Ballesteros Quintana. Empezaré por el final. Pedro fue una persona buena, fue un hombre bueno. Si tuviésemos que comentar todas sus cualidades humanas, que es lo que más pesa en el perfil de las personas,
me llevaría mucho tiempo hacerlo. Además, sus conocimientos y habilidades profesionales eran asimismo sobresalientes. Pedro era jovial y muy grato conversador, pero fiable. Desde el primer día de ausencia le echamos en falta, y así será cada vez que surja su nombre entre quienes tuvimos el privilegio de conocerlo y tratarlo. Para concluir, quiero enviar un fuerte abrazo de corazón, con mi cariño y apoyo a Isabel, su esposa, a sus hijos y a sus amigos. Hasta siempre, Pedro. Bueno, muy buenas. En primer lugar, quiero agradecer a Nacho Bog la oportunidad que me brinda de poder intervenir en este merecido homenaje a Pedro Ballesteros. Yo estoy convencido de que todos los que vayan a intervenir en este acto, pues vamos a coincidir quizá en lo esencial, ¿no? Y es que todo aquel que conoció a Pedro dirá de él que era un trabajador infatigable, que Pedro estaba dotado de una energía arrolladora y que era capaz de luchar hasta la extenuación por aquello en lo que creía. Era un hábil y durísimo negociador. Yo doy fe de ello porque tuve que reunirme con él muchas veces. Nacho se acordará, con motivo de la prórroga de la póliza del Insalud. Tuvimos muchísimas reuniones larguísimas con unas negociaciones francamente durísimas. Pedro además creo que fue pionero en el aseguramiento por empresas privadas de los servicios públicos de salud. Y lo fue en un momento en el que se dudaba de la posibilidad, inclusive de la legalidad, de que un servicio público pudiese transferir el riesgo derivado de su actividad a una aseguradora privada. Incluso por los propios jurídicos de los servicios públicos de salud y por alguna otra aseguradora, había muchas dudas de si eso se podía hacer o no. Bueno, Pedro era un convencido de que eso se podía hacer y que se debía hacer. Y bueno, el tiempo le dio la razón. Efectivamente se puede hacer. De su capacidad de trabajo y sus dotes persuasivas, puedo mostrar un solo ejemplo, y fue en un momento en el que en Zúrich no se trabajaba para nada la sanidad, ni la privada, ni muchísimo menos la pública. Hablo del año 2000. Pedro fue capaz de convencer al director de Madrid y al CEO de España de que presentaran una oferta ganadora al que entonces era el servicio más grande de salud, que era el Insalud. Una oferta que finalmente se acabó ganando. Ello prueba, como digo, no sino una muestra, una prueba de la capacidad de trabajo, de su buen hacer. En fin, de lo que era Pedro Ballesteros. Bueno, yo no me extiendo más, simplemente quiero reiterar las gracias por esta oportunidad de poner mi pequeño granito de arena en el homenaje a Pedro. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, soy Agustín Montes, trabajo en Willis y bueno, tuve la oportunidad de trabajar durante 7 años con Pedro y con un mogollón de profesionales fantásticos como Nacho y muchísima gente más durante 7 años en UNIPSA. Y bueno, no quería dejar de aportar mi granito de arena y deciros que bueno, que Pedro es una persona que tiene un cariño excepcional, una persona muy fuerte y dura en el trabajo, pero una bellísima persona, y además yo le tenía un cariño especial como palentino, que mi padre también lo era, y además los dos cariñosamente eran descapotables, como decía yo a mi padre. Entonces nada, deciros que una bellísima persona y que un abrazo muy fuerte a toda la familia, a todos sus amigos, de verdad. Un saludo. Yo conocí a Pedro en una entrevista de trabajo. Yo estaba buscando un cambio y una de las cosas que surgió fue trabajar en la antigua UNIPSA y nada, pues Pedro me preguntó qué era el seguro. Yo respondí como pude o como supe
Y bueno, al final, bueno, pues lo que él me vino a decir era que, bueno, pues que para un cliente muy importante que tenían en construcción, pues que buscaban a un ingeniero de caminos y que, bueno, pues que él veía más fácil enseñar seguros a un ingeniero que enseñar ingeniería a un profesional del seguro. Y bueno, pues ahí empecé a trabajar en este sector en el que continúo, con lo cual todo el inicio, desde luego, se lo debo a Pedro. O sea que entre esto y otras cosas sentí mucha pena cuando me enteré de su muerte, porque bueno, aparte de ser un gran profesional, luego era una persona pues muy sensible, muy atenta a todos los empleados de la empresa, súper familiar, en fin, bueno, ha sido una gran pérdida y nada, pues quiero mandar un abrazo a toda su familia también. Gracias. Trabajé con Pedro durante más o menos 8 años. Hombre tenaz, trabajador, con energía incansable y arrolladora. Todos los que le conocimos sabemos que se implicaba al máximo en todos los temas que tocaba. Quiero destacar que con la misma intensidad y mayor entusiasmo se volcaba en ayudar a las personas que tenía alrededor en momentos difíciles. Yo fui una de ellas. Se desvivió, agilizó, negoció todo lo que pudo y más en ayudarme. Mis padres murieron en un accidente de coche. No tengo palabras para describir lo que para mí significó su ayuda en aquellos momentos. No lo olvidaré nunca. Después, en varias ocasiones, pude ver esa misma actitud con otras personas. Lo he sentido muchísimo y lo que más me duele es haber perdido el contacto con él hace tiempo. Todo mi cariño y ánimo para su familia. Lourdes Fernández Díaz. Soy Alberto Cairó. Yo conocí a Pedro en el año 98 cuando me fichó para GDS junto a Miguel Tarré y fue mi jefe durante 14 años. Y bueno, siempre recordaré de él pues muchas cosas, ¿no? Su manera de trabajar y su exigencia. Y después, bueno, la posibilidad que tuve, ¿no? Después de 14 años trabajar con él, de seguir siendo su amigo hasta el final de sus días y realmente pues teniendo una relación pues bastante fluida y cuando incluso lo operaron pues irlo a ver al hospital, etcétera, porque era una persona que quería mucho, ¿no? Y bueno, simplemente pues dicen que bueno, cuando alguien se muere pues no se muestra que sigue recordándole. Yo en este caso lo voy a tener muy presente siempre y para mí es una persona que ha influido en mi manera de ser y no solo profesional sino también personal. Por lo tanto yo a futuro pues muchas cosas que voy a tomar decisiones o pensar, pues siempre su manera de hacer, su nobleza, su entereza, su capacidad, pues siempre pensaré en él como un referente y un ejemplo a seguir. Para mí una persona muy querida y bueno, que le recuerde toda la vida. Un fuerte abrazo y saludos a todos. Hola, es un placer estar aquí en la memoria de Pedro. Para mí ha sido una persona que yo he admirado y he tenido muchísimo cariño. Yo empecé a trabajar con él en el 2003 en UNIPSA, así que bueno, pues habré estado 15, 17 años trabajando allí con él y para mí ha sido un placer. Yo he aprendido muchísimo con él y ha sido una gran escuela para mí. Recuerdo que empecé a trabajar tras un riguroso proceso de selección, porque yo creo que no había nada que faltara por preguntarme en el proceso, y cosa que yo he agradecido porque el equipo que yo me encontré en UNIPSA fue un equipazo, vamos, muy comprometido, muy competente, muy responsable, muy trabajador, trabajábamos muchísimo. Y bueno, pues eso al final se debe a Pedro, ¿no? Era un gran líder. Así que, bueno, sí, yo puedo decir que he sufrido, he peleado y he admirado a Pedro. He sufrido en el buen sentido de la palabra, porque el momento que llevabas algo con él tenías que sabértelo completamente. Y admirado y peleado porque el objetivo que tenía siempre en la reunión era conseguido cuando salías. Yo cuento una pequeña anécdota así muy rápido, que sé que no tenemos mucho tiempo los que grabamos el vídeo, porque somos varios.
Pero bueno, recuerdo que coexistíamos con otra correduría a nivel de servicios con un cliente. Nosotros llevábamos el 30% de comisionamiento y ellos el 70%. Entrábamos en la reunión, ellos con un 70% y nosotros con un 30%. Pues salíamos de la reunión nosotros con un 70% y ellos con un 30%. O sea, era impresionante. O sea, Pedro conseguía unas cosas que te dices, ¿pero cómo lo ha hecho? Pues nada, lo conseguía. Así que bueno, también he tenido la suerte estos últimos años de conocer a su familia, porque he coincidido con Cristina, su hija, que mi hijo ha sido íntimo amigo del nieto de Pedro, así que tiene una familia maravillosa. Y bueno, pues he tenido la suerte de poder despedirme de Pedro en el tanatorio, a pesar de estar en una época de pandemia tan complicado, y eso es lo que me llevo. Me llevo mucho cariño, admiración y una gran escuela. Muchas gracias por darme la oportunidad de expresarme. Un abrazo. Hola, mi nombre es Ismael Couso. Bueno, yo coincidí con Pedro trabajando directamente con él mano a mano como 5 o 6 años más o menos, porque yo estuve en Marcho Unipsa más tiempo. Y bueno, yo empecé en este sector pues gracias a Pedro. Cuando empecé con él, me entrevisté con él, enseguida vi que era una persona especial. En todos estos años aprendí con él muchísimo, es decir, ya no solo de seguros, sino aprendí a cómo afrontar muchas cosas en la vida, y creo que bueno, eso es lo más importante que me llevo de Pedro. La verdad que ha sido pues todo, o sea, trabajar con él era una experiencia día a día y un aprendizaje continuo, constantemente, y la verdad que bueno, pues ha sido un placer compartir mi vida con él. Y nada, un abrazo muy fuerte a toda la familia. Querida familia, amigos todos de Pedro, solo quiero testimoniar mi profunda admiración y sentimiento de pérdida por Pedro. Pedro fue un hombre de rectos principios, muy firme, siempre en sus posiciones, en la negociación, todos lo hemos vivido, pero sobre todo quiero aquí destacar su gran corazón. Un gran corazón que yo, en lo personal, tuve ocasión de compartir, y que además sé que personas a las que quiero también siempre se volcó con ellos. Mi máxima admiración por su obra y mis más profundas condolencias por su pérdida. Un abrazo a todos. Hola, soy Pepe Quart y tuve la tremenda fortuna de conocer a Pedro Ballesteros hace unos 30 años. Por aquel entonces mi hermano era abogado de Isidro Fernández, presidente de Unipsa, y a mí me habían hecho una oferta, un broker de seguro. Yo del sector no tenía ni idea, y entonces mi hermano me dijo, oye, tienes que hablar con Pedro, él te va a explicar de qué va esto. Pedro tuvo la gentileza de invitarme a Barcelona, presentarme a su equipo y hablarme de lo que era un broker. Bueno, es lo que me explicó de la figura de un broker es algo que yo he ido aplicando estos 30 años de mi vida profesional. Pero además de ello, lo que yo vi en él era una persona llena de pasión, energía, positividad. Algo que no fue variando las diferentes veces que coincidí con él en estos últimos 30 años. Yo tengo un recuerdo de él maravilloso y siempre lo tendré. Se me va a quedar ahí. En nuestros trabajos nos suelen decir que, oye, pues nadie es imprescindible, ¿no? Casi como una amenaza, entre comillas. Pero lo que me queda muy claro es que hay gente que es irreemplazable. Y Pedro es esa persona, es una persona irreemplazable. Muchas gracias. Soy Javier Rodríguez Maresca, de la empresa Gesical. Gesical es una consultora almeriense de ámbito nacional que en el año 2004 empezamos a colaborar con la entonces Unipsa como agentes colaboradores de ellos. Bueno, me gustaría destacar el extraordinario equipo que tenía Pedro Ballesteros en Unipsa, una gente extraordinaria, capitaneada por otra persona excelente, profesional y personal como es Nacho Bosch. Bueno, qué decir de Pedro, una persona absolutamente inagotable en cuanto a su pasión por el trabajo y su energía, con un carisma muy excepcional y sobre todo una extraordinaria persona. Nosotros nos trasladó siempre un afecto personal inolvidable. Por eso para nosotros es una persona muy querida, digo para nosotros,
tanto para mi empresa como para mí personalmente, una persona muy querida e inolvidable. Luego tenía su otra gran pasión, su familia, de la que hablaba permanentemente, y bueno, pues qué decir, todo esto hacen no más que de que fuera una persona absolutamente excepcional y una gran persona en definitiva. Aprovechar para trasladar un abrazo muy fuerte a toda su familia y seres queridos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Vallejo, soy de Valencia y me complace muchísimo poder dejar unas palabras para esta gran persona maravillosa que fue Pedro Ballesteros. Fue una persona que marcó mi vida profesional de una manera tan intensa y tan bonita que hoy por hoy soy quien soy y he llegado donde he llegado gracias a ese maravilloso día que me entrevistó en una pequeña oficina en Valencia que llevaba yo de seguro, pero de la calle y demás. Y un mes después era el responsable del área de seguros de toda una regional de la banca March, ¿no? Y fueron unos años maravillosos, llenos de, eso sí, puedo asegurar, de muchísimo trabajo, muchísima intensidad, porque Pedro metía muchísima intensidad, profesionalmente era a veces un tanto complicado trabajar con él, pero he de decir que gracias a ese tremendo interés que tuvo, esa tremenda presión, porque no, pues hicieron de mí, yo creo que un buen profesional. Y luego descubrí una maravillosísima persona que había en él. Siempre lo tuve, siempre, pasara lo que pasara, bueno o malo, daba igual. Siempre lo tuve al otro lado del teléfono y si era necesario cogía un tren, se plantaba en Valencia a la hora que fuera y siempre tenías un hombro amigo, ¿no? Para decirle tus problemas y demás. Todos estos años, pues yo mantuve el contacto con él y voy a echarle mucho de menos, porque le voy a echar mucho de menos. Le debo muchísimo, toda mi carrera profesional se la debo a él y solo tengo pues, palabras de agradecimiento y con muchas ganas de enviarle un fuerte abrazo a tanto a la familia como a los amigos y poco más, volver a repetirme de que lo echaré de menos y allá donde esté, pues bueno, seguro que no va a dejar indiferente a nadie como hizo aquí. Pedro representa para mí un estilo de vida, una persona franca, sincera, que vivió la vida de una manera muy intensa, sin miedo y yo diría que echó para adelante, ¿no? Al mismo tiempo tenía mucho sentido del humor, ¿no? Era una persona que vivía con mucho humor, a veces con mal humor, pero bueno, con alegría de vivir, ¿no? Yo creo que disfrutó la vida y para mí fue un ejemplo de integridad tanto en lo profesional como en lo personal. Y le recuerdo con mucho cariño. Hola, ¿qué hay? Me gustaría agradecer a los organizadores el haber contado conmigo en este merecido recuerdo a Pedro, un gran profesional y que obviamente se merece este recuerdo. Yo conocí a Pedro en una reunión allá en el año 97, cuando yo empezaba a dar mis primeros pasitos en el sector asegurador, en CHAP, y la verdad es que de aquella reunión guardo un gran recuerdo, primero por el conocimiento que transmitía Pedro sobre el mercado, el mundo asegurador y sobre todo la pasión y la energía con lo que lo transmitía. Y en esa misma reunión la verdad es que también guardo un gran recuerdo, porque conversando de distintas cosas, pues los dos descubrimos nuestra pasión por el baloncesto y por el Estudiantes en concreto, que nos unía a ese detalle. Yo jugué en el Estudiantes, él era muy aficionado al Estudiantes y creo que desde entonces pues me uní un poco más a él y a su recuerdo y es algo que siempre guardaré en mi corazón y tendré un gran recuerdo sobre Pedro a lo largo de mis años en el sector y en mi vida profesional. Así que nada, os mando un recuerdo a todos y un gran abrazo a la familia y que espero que estéis todos bien. Adiós. Me resulta muy difícil resumir lo que ha significado Pedro para mí y para toda nuestra familia. Para Fernando y para mí, Pedro empezó siendo un jefe, pero se convirtió en un buen amigo y tuvimos la suerte de seguir en contacto con él después de su jubilación y hasta casi su último día. Siempre lo hemos admirado mucho, nos contagiaba sus ganas de vivir y ahora lo echamos mucho de menos. Bueno, yo conocí a Pedro hace más de 25 años.
siempre me pareció una persona admirable y compartí mucho tiempo con él. Estuve muy cerca de él en la vida profesional, en la que me ayudó muchísimo, y en la vida personal, en la que me orientó también como si fuera una persona más de su familia. He compartido muchos momentos duros con él, y si era una persona estricta y exigente en el trabajo, más exigente era él consigo mismo, con lo cual siempre era admirable trabajar con él. Compartí también al final los momentos últimos de su vida. Estuve muy cerca de él, o creo que estuve muy cerca de él, y le echo mucho de menos. La verdad es que le echo mucho de menos. Las conversaciones que teníamos él y yo eran frecuentes, y bueno, siempre estará en nuestros corazones y en nuestras vidas. Hola, con este vídeo quería rendir un pequeño homenaje a mi tocayo, a Pedro Ballesteros. Quería contar una anécdota del año 2008, que fue cuando me entrevistó para entrar en GDS, en Barcelona. Me citó en Madrid, estuve un buen rato esperándole, y ya cuando por fin entré a la entrevista, la primera parte fue durísima. Nunca olvidaré aquella pregunta sobre la responsabilidad civil cruzada. Me salí como pude. Evidentemente él se dio cuenta que no lo controlaba bien. El tema es que en un momento de la entrevista pasó al otro lado exactamente, al lado más paternalista, al lado de bienvenido a la gran familia, a ese lado protector que él tenía, a ese lado de cuidar a su gente. Y me impactó mucho la entrevista por estas dos vertientes que Pedro tenía. Esa parte tan sumamente profesional, de tanto que exigía, y por otro lado esa parte de cuidar a su gente, de ese cariño. Hay muchas más anécdotas, como un día que llegó a Barcelona, el día de la verbena de San Juan, entró a la oficina y ya la gente se estaba empezando a ir, era pronto, a ser las 3, 3:30, 4, porque es normal dar la tarde libre, y entró y dijo: ¿pero qué coño es esto, la verbena de San Juan? ¿Qué se celebra? No sé qué. Y fue impresionante. O cuando venía a hacer los presupuestos con su lapicero, y eran horas y horas, todo cálculos manuales. Bueno, hay tantas y tantas cosas que se pueden recordar de Pedro, siempre con cariño, siempre con devoción. La verdad es que era un profesional del que se podía aprender muchísimo. Tenía un don en la negociación y un don comercial impresionante. Y muy respetado, evidentemente, en el sector y por todas las personas que hemos trabajado a su lado. Se nos ha ido un grande, pero lo recordamos con cariño y sin lugar a dudas que dejó una gran huella y nos ayudó a crecer profesionalmente. Sin duda que todos le debemos mucho. Hasta siempre, Pedro. Eres un grande. Hola, soy Antoni Carreras. Yo en 1997 inicié un ilusionante proyecto que era instaurar la correduría en Menorca. Y bueno, tuve la suerte de trabajar con uno de los grandes conocedores del sector asegurador, como fue don Pedro Ballesteros. La verdad, el recuerdo es inmejorable. Sí que era, por un lado, un poco gruñón a veces, pero siempre que lo necesitabas o siempre que tenías alguna duda, tanto a nivel personal como a nivel profesional, estaba ahí. Y la verdad fue un placer aprender y, insisto, con uno de los mejores profesionales que ha dado este mundo. Donde estés, gracias. Buenos días. Estoy encantado de estar aquí para contribuir al homenaje a Pedro Ballesteros, porque desde que comencé en el mercado asegurador siempre escuché el nombre de Pedro. Yo todavía era muy joven y me preguntaba por qué en las grandes operaciones siempre aparecía su nombre. Con el tiempo te das cuenta de que la confianza del cliente tiene que perpetuarse en el tiempo, y solamente confían en las personas que hacen muy bien su trabajo. Por eso ahora, ya con muchos años de experiencia, me doy cuenta del gran valor de lo que hizo, siempre con integridad, siempre aportando valor. Ha sido pionero en muchos ramos que han crecido gracias a él, y lo dicho, estoy muy orgulloso de poder rendirle un pequeño homenaje y de contribuir a que su nombre se perpetúe en el tiempo. Un abrazo muy fuerte para la familia y amigos, y muchas gracias.
Soy Jesús Hernández Manso, médico inspector de la Comunidad de Madrid. Conocí a Pedro Ballesteros en el año 91, cuando en aquella época yo era jefe del área de inspección del Insalud. En aquel momento abordamos una cosa muy novedosa, como fue la creación de un seguro de responsabilidad civil para protección a los médicos. Era algo novedoso, no conocíamos el sector, los inicios fueron difíciles. En algún momento pensamos si hacíamos un seguro clásico o hacíamos una forma de gestión con un autoseguro, y al final optamos por la primera fórmula. La implicación de Pedro Ballesteros fue fundamental para que aquello funcionara, para que viéramos que servía para algo lo de aquel seguro que se había creado, y tuvimos la suerte entonces de hacernos sabido. Desde entonces, pues muchas reuniones, muchas comidas, muchas cosas pues que los amigos compartes. El año 2002 recuerdo que tuve un problema personal y él recurrí a él y me pudo ayudar a resolverlo. Posteriormente, en el año 2015, que creé una fundación porque mi mujer había fallecido, incorporé a Pedro en el consejo asesor. Incluso vino él a algunas de las reuniones. Tengo aquí una foto en el que estamos en una de las reuniones con Pilar Vela, una persona también que lo conocía muy bien y que participa en este artículo. Ha sido una gran pérdida para nosotros, para todo lo que le hemos conocido, para todos los que le hemos conocido, le hemos querido y le hemos admirado. Recuerdo que tengo en casa un cartel que pone "No lo diga, escríbalo", que él me regaló y que me hubiera gustado tener aquí para verlo expuesto. Pero expongo mi admiración, mi cariño y mi recuerdo por esta buena persona que se ha ido. Hace poco, en una cosa de Aegris, Carlos Fernández Herreruela me mandó un WhatsApp, dijo: "En este momento está Pedro Ballesteros hablando de ti". Yo no pude ir por estas cosas de los nietos y ahora me toca a mí hablar de este amigo de Pedro Ballesteros. Muchas gracias por haberme dejado participar y un abrazo muy fuerte para su familia y la multitud de personas que le hemos conocido y que le hemos querido. Gracias. Conocí a don Pedro en el año 2008, cuando tuve la gran oportunidad profesional de pertenecer a su equipo. Viví con él pues sus últimos años en activo al frente de March UNIPSA, y destacar de él pues su gran calidad humana, su visión, su estrategia de negocio, cómo concebía este negocio y cómo trasladaba todos aquellos conocimientos que había adquirido a lo largo de su vida profesional. Vivía con pasión este mundo y eso era una de las características que más me llamaba la atención de él. Desear mi más sentido pésame a los familiares y sin duda una persona extraordinaria, humana y profesionalmente. Mi recuerdo de Pedro es el de una persona siempre llena de energía, llena de ilusión, de ganas de trabajar, de ganas de ayudar a los demás. Estoy convencido que donde se encuentre estará iniciando proyectos e intentando cambiar el mundo desde ahí. Pedro, mi recuerdo para ti siempre, hoy como presidente de Aegris, pero siempre como Carlos, como un amigo, como una persona que siempre ha recibido tu cariño. Un abrazo muy fuerte a toda la familia y mi recuerdo infinito. Pedro Ballesteros. Buenos días. Quiero agradecer a Aegris la posibilidad de participar en este homenaje a Pedro Ballesteros. A todos nos gusta hablar bien de los amigos y por tanto pues es una ocasión bonita para hablar bien de alguien a quien quiero y a quien echo de menos, como es Pedro Ballesteros. Para mí ha sido no solo amigo personal, con el que hemos tenido una relación estrecha, pero además muchos años fue aspirante a broker del grupo Acerinox y luego fue también muchos años el broker a través de su compañía, la compañía que él presidía, UNIPSA, y luego también, en el caso mío de Acerinox, pues fue miembro tanto del Consejo de Administración como de la Comisión de Auditoría, lo cual me dio pie a tratar mucho con él
y a conocerlo en sus facetas profesional, pero también la humana, que es la que hoy quiero destacar aquí, porque yo creo que los miembros de la asociación conocen perfectamente bien al excelente profesional que era Pedro, pero hoy mi anécdota y mi recuerdo, mi testimonio, va a ser por la vertiente humana de Pedro. Y la anécdota que siempre recuerdo y que siempre me viene a la cabeza cuando pienso en él y también cuando discutía con él, porque Pedro era apasionado y muchas veces pues en temas de trabajo discutíamos, pero siempre me viene a la cabeza esa misma imagen que ocurrió en septiembre del año 2003, el 5 de septiembre de 2003, que era un viernes a la 1 del mediodía. Estábamos en una larga reunión y me sacaron de esa reunión, entró mi secretaria porque llamaba a mi mujer por un tema urgente y bueno, pues me comunicó que un hermano suyo había fallecido en un accidente muy desgraciado en Huelva. Y bueno, pues yo entré a decirle a Pedro que tenía que dejar la reunión y debió verme muy demudado, y en aquel momento pues yo le expliqué pues que había tenido esta desgracia, que tenía que irme a recoger a mi mujer, y Pedro pues enseguida se levantó: no te preocupes, yo te llevo a donde haga falta, no estás para conducir, yo te llevo. Y le dije: no, Pedro, no te preocupes, estoy perfectamente, puedo conducir, pero es que además no es en Madrid, sino que ha sido en Huelva y voy a casa a recoger a mi mujer para llevarla a Huelva. Y Pedro, sin decir nada, cogió su teléfono, llamó a su secretaria: Melania, haz el favor de avisar a mi mujer de que no voy a comer a casa, que me voy a Huelva a llevar a un amigo y a su mujer que han tenido una desgracia, que cuando esta noche llegue a Huelva y encuentre un hotel la llamaré a decir a qué hora puedo volver mañana a casa. Me costó mucho convencer a Pedro de que no lo hiciera, de que no hacía falta, pero sé que lo decía de corazón y que aquel viernes de septiembre por la tarde él estaba dispuesto a cruzarse España para llevarnos a mi mujer y a mí a Huelva, donde habíamos tenido aquella desgracia. Lo dijo de corazón, me costó convencerle de que no era necesario, pero siempre recordaré la disponibilidad, la amabilidad y el cariño. Y quiero que este sea hoy mi homenaje a Pedro Ballesteros, y desde aquí le mando un abrazo y especialmente también, por supuesto, a Isabel. Muchas gracias. Hola, soy Nacho Cardona. Volvíamos Pedro y yo de viaje de trabajo por México, México, República Dominicana y Panamá en 5 días, Pedro. Y volvíamos ya en un viaje a Iberia de noche y yo estaba reventado, no para dar cabezazos, mientras Pedro todavía estaba con su punta fina hablándome de la tasa, de la cobertura. No me lo digas, escríbelo, y lo que había hecho bien y lo que había hecho mal durante el viaje. Y yo que no, yo lo que quería era dormir, y finalmente una azafata de Iberia, de esas consoleras, se acercó a Pedro y le dijo: por favor, señor, ¿quiere usted hacer el favor de dejar dormir a su hijo? He tenido la suerte de ser de esos múltiples hijos, profesionalmente hablando, que Pedro enseñó durante muchos años, y me siento muy agraciado por ello. Un fuertísimo abrazo a la familia y en general a todos los hermanastros que todavía estamos por ahí. Buenas tardes, soy Rafael Manchón, subdirector general de Confide. Solamente unas palabras de recuerdo a ese gran profesional y referente en el sector asegurador que fue Pedro Ballesteros. Tuve la oportunidad de trabajar con él conjuntamente en algunos proyectos en los cuales pude confirmar su gran valía, tanto en términos personales especialmente como en términos profesionales. De personalidad arrolladora y siempre dispuesto a enseñar a los demás. Desde aquí un fuerte abrazo a su familia y amigos. Te recordaremos. Bueno, quienes conocíamos a Pedro sabemos que vivía la vida y vivía su trabajo con una energía y con una ilusión que nos contagiaba a todos. Yo en el año 2001 entré a trabajar en March RS en el Departamento de Responsabilidad Civil Sanitaria y bueno, puedo contar muchísimas anécdotas. Desde coger un helicóptero para ir a Ceuta, para ir a difundir la póliza del seguro de responsabilidad civil, hasta traernos a Madrid a todos los gerentes para trabajar con ellos en el proceso de la transferencia del seguro a las distintas comunidades autónomas. Sin duda, la responsabilidad civil sanitaria era una de las pasiones de Pedro, y yo tuve la suerte
vivir una de las experiencias laborales más bonitas con él. Por eso, Pedro, solo puedo decirte que muchísimas gracias por todo lo que me has enseñado y decirte que te tendremos siempre en nuestro corazón porque eres una persona muy especial. Vaya faena, me acabo de enterar en junio. No sabía nada, no sabía que habías fallecido, Pedro. En fin, hacía tiempo que no nos veíamos, pero lamento muchísimo no haberme podido despedir de ti. Me imagino que estarás gestionando los riesgos de todos los demás desde el cielo y te lo agradezco. Ha sido un placer compartir experiencias contigo. Hasta la vista. Hola, soy Ana Gemma Sánchez. Ocupé distintos puestos de responsabilidad en la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura hace algunos años. En concreto conocí a Pedro Ballesteros en el año 2002. En aquel año se transfirieron competencias sanitarias del Estado a algunas comunidades autónomas, entre ellas Extremadura. Pedro Ballesteros, junto con su equipo y un gran despacho de abogados, contribuyeron de manera decisiva a montar todo el procedimiento de responsabilidad patrimonial al sistema de aseguramiento del Servicio Extremeño de Salud y ello indudablemente repercutió en la seguridad del paciente. Esta colaboración público-privada, en su más amplio sentido, fue posible gracias a la personalidad y el carisma de Pedro Ballesteros. En aquel momento todas las partes implicadas bajamos esos escudos que tenemos habitualmente cuando trabajamos las administraciones con las empresas y eso hizo posible que verdaderamente el sistema que se montó permaneciera a lo largo del tiempo y creo que con un indudable éxito. Un saludo a todos. Hola a todos, mi nombre es Ana Ruiz y llevo trabajando en March RS desde el 2003, lo que antes era Unipsa. Deciros que para mí es un gran honor que Nacho Bog haya querido contar conmigo para este homenaje a Pedro Ballesteros. Es muy difícil resumir en un minuto cómo era Pedro, aunque muchas veces él hablaba con la mirada y otras muchas era capaz de en tan solo un segundo encontrar el fallo en una presentación a un cliente en la que habíamos estado trabajando horas e incluso días. Tenía un don para eso. Pedro siempre permanecerá en nuestros corazones y en nuestro pensamiento. No dejaba indiferente a nadie, un hombre con una fuerte personalidad que solía imponer, muy sabio, pero con un corazón que no le cabía en el pecho. Incansable y luchador hasta la saciedad y muy querido y reconocido en el sector asegurador, pero fundamentalmente en su familia. Gracias, Pedro, por todo lo que me enseñaste y descansa en paz. Un abrazo para todos. Buenos días, soy Arturo Hernández y este vídeo es mi contribución a la iniciativa que han tenido muchísimas personas en recordar la figura, ¿no?, y la memoria de nuestro queridísimo, ¿no?, don Pedro Ballesteros. Y por lo tanto para mí es un honor siempre poder participar y trasladar pues bueno, unas palabras de cariño, ¿no?, y de reconocimiento a lo que ha sido la figura de Pedro durante muchísimos años. Yo, por no extenderme mucho, tuve la oportunidad de trabajar en mi época en la parte de previsión social, especialmente trabajando en Vida Caixa, con Pedro, y lo que tengo muy presente de él, aparte entre una persona maravillosa, ¿no?, pero sí que por poner foco un poco en los aspectos más importantes, diría que una gran persona, un gran conversador, un luchador, una persona muy fiel también a la organización, que ese es un aspecto francamente importante. Y por lo tanto yo aprendí, siendo un poco más joven, pues aprendí muchas cosas de él, ¿no? Y para mí fue una maravilla el poder haber colaborado con él hasta un punto más allá, ¿no?, del aspecto profesional, ¿no?, sino también en la parte personal. Y por lo tanto lo que puedo trasladar es un grandísimo recuerdo de Pedro y trasladar a toda la familia pues bueno, pues todo mi gesto, mi cariño hacia ellos y bueno, pues que este vídeo sirva un poco de reconocimiento y de recuerdo a la figura del gran Pedro Ballesteros. Y nada, muchas gracias y
y gracias por hacerme partícipe en esta gran iniciativa. Hola a todos, me alegro mucho de poder estar con vosotros a pesar del momento, ¿no? Guardo verdaderos buenos recuerdos del tiempo que compartí con vosotros en aquellos congresos y en los cursos que dimos en todos los hospitales por España. Realmente fue un periplo maravilloso. UNIPSA y AON formamos una UTE en aquel momento que dio maravillosos frutos y que sirvió para afianzar el alcance del seguro de responsabilidad sanitaria en aquel momento donde realmente nadie había empezado a trabajar en este tema. Aprendí mucho y conocí a gente maravillosa, pero entre otros a Pedro Ballesteros. Creo que él fue una persona precursora de todo este asunto, de todo este tema. Guardo un estupendo recuerdo. Reconozco que me impactó su presencia, su energía, su presencia, su corpulencia, su fuerza. Pero si algo he de confesaros es lo que me impactó de él fue su pasión por el trabajo que realizamos y su pasión por la creencia en lo que estábamos haciendo. Abrió una puerta a una nueva forma de aseguramiento de un mundo donde la sanidad y el seguro estaban abocados a encontrarse. Desde aquí os envío a todos un fuerte abrazo y en especial a la familia de Pedro. Sinceramente tengo muchísimos buenos recuerdos de él. Espero y deseo que todos nos podamos volver a encontrar, a ser posible no de forma virtual, que volvamos a compartir juntos aquellos buenos momentos. Y de nuevo para Pedro y para su familia os envío un enorme abrazo. Un beso muy fuerte a todos. Hola Pedro, soy Javier de Ábaco. Te hablo creo que en nombre de todos mis compañeros, los peritos que tuvieron la suerte de trabajar contigo. Te recuerdo saliendo de misa con tus nietos y me llevo ese recuerdo de abuelo. Cuando te conocí era muchísimo más joven y ya entonces me demostraste todo tu respeto, toda tu fuerza, toda tu lucha, toda tu capacidad de trabajo y de enseñarnos a los que éramos más jóvenes, pero por encima de todo tu grandísimo respeto hacia el resto de profesionales que tuvimos la suerte de coincidir contigo. Un fuerte abrazo, Pedro, y muchas gracias. Hola, me han pedido que hable sobre el legado y sobre el respeto a los mayores, sobre el legado de gente buena y sobre los mayores, sobre la profesionalidad y lo que nos han dejado en este mundo. Y desde luego Pedro Ballesteros fue una persona muy especial, maestro de muchas generaciones durante muchos años. Los que tuvimos la suerte de trabajar y de coincidir con él, pues nos sentimos unos auténticos afortunados. Él era una bestia profesional, una buenísima persona y para todos nosotros un referente. Este vídeo espero que lo vea la familia y pues deciros que fue un padre, que vuestro marido fue la pera, y que en el seguro pues es una de las personas más importantes que hemos tenido en el sector en España durante las últimas décadas. Os podéis sentir súper orgullosos de él. Un muy fuerte abrazo para vosotros. Pedro Ballesteros, madre mía, ese nombre que siempre que pronuncio me saca una sonrisa, que me recuerda mil anécdotas que nos ha contado, otras muchas que hemos vivido juntos, y sobre todo pues bueno, pues una bellísima persona que era, y sobre todo un gran profesional y amigo. Yo desde luego no tengo más que palabras de agradecimiento para él, de cariño por todo lo que me ha enseñado y lo que hemos podido compartir juntos, y bueno, y sobre todo pues mandarle a su familia un abrazo muy fuerte, y sobre todo el gran orgullo de decir que es una persona que siempre recordaré en mi vida. Gracias, Pedro. Pedro destacaba por su capacidad de trabajo, su capacidad de negociación, siempre prestándose a las compañías, pero sobre todo por ser una gran persona. Un abrazo para toda su familia. Hola, soy Francisco Casanueva, presidente ejecutivo de Interprotección México. Hace muchos años tuve el privilegio de tratar y conocer a don Pedro Ballesteros, cuando él encabezaba UNIPSA. Me llamó poderosamente la atención el profundo conocimiento técnico y profesionalismo que siempre mostró del mercado asegurador español y mundial.
pero sobre todo su gran corazón y caballerosidad lo separaban del resto. No cabe duda que se nos fue uno de los grandes de la industria aseguradora, no solamente española, sino mundial. Lo tenemos en nuestros pensamientos y oraciones porque dejó marcado una huella indeleble en todos nosotros que tuvimos el placer y la oportunidad de tratar con él. Les mandamos un fuerte abrazo. Conocí a Pedro hace ya muchos años, tantos que no deberían confesarse. Pedro era un importantísimo ejecutivo del sector y yo era tan solo un principiante que iniciaba su carrera profesional enfocado al apasionante mundo de la responsabilidad civil. En aquella época nuestras empresas competían y bueno, pues sufrimos en propias carnes la intensidad y la pasión con la que Pedro trabajaba. Años después nuestras empresas decidieron colaborar en la famosa UTE que gestionó durante años los seguros de Insalud. Yo me dedicaba junto al equipo de Pedro a patearme el territorio Insalud dando formación en el seguro y en sus métodos de gestión a los médicos. Interesantísima época donde aprendí muchísimo. Años después, las circunstancias me llevaron a cambiar de empresa, entré en Grupo Mars Morgan & Companies y nuevamente entré en situación de competir con Pedro y en buena lid intentar arrebatarle un negocio, cosa que puntualmente conseguimos, no sin gran desgaste. Insisto, Pedro ponía mucha pasión y mucha intensidad en el trabajo. Grandísimo profesional, grandísima persona que echaremos mucho de menos. Buenas tardes para la familia y para los amigos de Pedro. Tuve la suerte de ser cliente suyo y desde aquí pues manifestar mi respeto y mi admiración hacia Pedro. La verdad que siempre me impresionó su profesionalidad, su grado de compromiso e implicación cada vez que lo requerimos y su cercanía y su amistad. La verdad que es un privilegio y un lujo haber formado parte de su vida. Un abrazo a todos. Soy Alberto Pardo y conocí a Pedro a principios de los años 90. Desde entonces hemos tenido amistad y relación y quiero recordarle no solo por lo que aprendí de él en el seguro de responsabilidad civil, con el que empecé a trabajar en el mundo tan difícil de la responsabilidad sanitaria, y en el que él era una referencia y desde luego una persona que siempre daba soluciones antes que plantear problemas. Pero como digo, no quiero hablar de Pedro hoy como un gran profesional, que lo era y que todo el mundo lo conocía. Quiero hablar de Pedro como la gran persona que estaba dentro de ese gran físico que él tenía. He compartido con Pedro muchos de sus momentos de enfermedad y siempre, en cualquier situación, ha sido una persona extraordinariamente positiva. Una persona que veía siempre la salida, aunque la situación fuera muy difícil. Le recuerdo cuando tuvo un accidente de moto y estuvo ingresado en el hospital Puerta Hierro antiguo, cómo buscaba el momento para poder salir, poder pasear y sobre todo poder vivir, porque Pedro siempre fue un gran vividor. Pero también lo recuerdo cuando estaba en esta última fase de su enfermedad y cómo, pese a tener su problema cardíaco, su habitación, más que una habitación de un paciente, era un despacho en el que cuando entrabas te encontrabas a Pedro en el ordenador y trabajando como si estuviera en su oficina de Mars. Evidentemente, eso siempre ha sido un ejemplo. Y también, dentro de esos ejemplos, quiero recordar a Pedro en momentos más personales, ya que, en compañía de Nacho y de Santiago Pelayo, me permitió acompañarle en la boda de su hijo, no en la iglesia, sino en un sitio, desde luego, para nosotros mucho más emblemático, porque era la habitación del hospital donde él estaba ingresado. Ese para mí fue un momento de verdad inolvidable, y como inolvidable va a ser Pedro. Y este es mi mensaje final. Pedro seguirá entre nosotros mientras que los que le hemos conocido lo tengamos en nuestro recuerdo y sobre todo tengamos presente esa personalidad arrolladora, esa positividad y ese abrazo y apoyo siempre como un gran amigo. Donde estés, Pedro, seguro que estarás apoyándonos a todos nosotros. Un abrazo para toda la familia y para todos los amigos de Pedro. Conocí a Pedro en 1989
cuando la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad nos encargó la elaboración de un seguro de RC para el personal sanitario del INSALUD, que en aquellos momentos eran aproximadamente 125.000 personas. En esta tarea, Pedro puso todo su trabajo, todo su empeño, porque era un proyecto que le ilusionaba enormemente. Por fin, en marzo de 1991, se pudo contratar el seguro del INSALUD. Este fue un novedoso seguro que introdujo nuevas figuras, como por ejemplo los comités de seguimiento, que bajo la atenta mirada de Pedro supusieron una nueva forma de entender lo que es un seguro de responsabilidad civil del personal sanitario. Pedro era un enamorado de su profesión, un corredor que tenía un sentido estricto de lo justo y que en ocasiones daba la razón a su asegurador y en otras ocasiones, de lo cual he sido testigo, daba la razón al asegurado. Hicimos muchas cosas juntos, trabajamos mucho, pero también nos divertimos mucho. Solo nos faltó realizar un último deseo. Pedro quería ir un día de Jueves Santo a Málaga para ver y oír cantar El novio de la muerte a una compañía de la Legión con su banda de guerra en el traslado del Cristo de Mena. La pandemia nos lo impidió hacer, pero como sé que estarás muy cerca de él, te tengo que encargar un último deseo. Por favor, Pedro, dile que nos proteja y ayude, porque lo necesitamos. Un abrazo muy fuerte. No tenía ni puñetera idea de nada relacionado con los seguros. Al final apareció Pedro Ballesteros en una sala y bueno, pues empezó a toquetearlo todo hasta el punto que una serie de elementos que había ahí pues prácticamente se cayeron todos como si fuera un dominó, ¿no? Y el tío pues con todo ese desparpajo que tenía, pues oye, es que habéis puesto mal esto, no sé qué, ya se sentó directamente a hablar de su programa de seguros y nos llevamos el programa de seguros. Es decir, que era un tío que realmente no le condicionaba absolutamente nada, ¿no? Y luego la segunda, pues cuando ya empecé a ser responsable de seguros de la entidad, pues me acuerdo de una vez que se sentó, me preguntó, oye, pero ¿vosotros qué siniestralidad tenéis? No sé si era la siniestralidad o un dato o otro dato. Y yo la verdad es que no tenía ni puñetera idea, entonces le dije, pues tal. Es un dato que lo primero que se me pasó a la cabeza. Y el tío, mirando, decía, pero ese dato es porque tú sabes que yo no lo sé y porque es lo primero que se te ha pasado por la cabeza, ¿verdad? Y yo, pues sí, Pedro, es así, ¿no? O sea, que el tío tenía mucho olfato para eso. Y nada, pues esto es un poco mi experiencia, mis dos momentos con él y desde luego la muy buena experiencia en todos los niveles. Pues hace tiempo que a mi padre no le llamábamos ni papá ni abuelo, le llamábamos Pío, porque cuando mi hijo mayor era pequeño, pues no sabía decir Pedro, así que empezó a llamarle Pío, y obviamente pues la mujer de Pío era Pía, así que se quedaron con Pío y Pía desde entonces. Pío me empujaba en el columpio, Pío me hacía cosquillas, Pío salía conmigo. Pío nos llevaba a cenar y a misa y me acuerdo de un día que nos llevó al zoo y me inventé los monos del culo rojo. Pío nos llevaba a desayunar todas las mañanas en Javia y no voy a olvidar cómo me animaban los partidos de hockey. Un recuerdo de Pío. Es difícil, pero tengo muchos. Obviamente, creo que si me tuviese que quedar con uno, me quedaba con los besos que me daba por la mañana antes de ir a trabajar. No había mañana que no pasara por mi habitación y me diera un beso. Y me despertaba su olor a colonia, porque se echaba 1 litro además. Y tengo grabado ese olor y esos besos de por la mañana.